Bueno, comenzamos con una mañana con cielo apenas, con una tenue nubosidad. La temperatura está en 11 grados 3 décimos, pero va a ascender. La temperatura máxima de hoy va a estar en el orden de los 24 grados. Va a ser un día climáticamente muy similar al de ayer lunes, una vez que despejó la niebla matinal que se extendió durante buena parte de la mañana. La verdad que una muy extensa recorrida que hice ayer. Hay que decir que a lo largo de los 44 kilómetros de costa que tiene el Partido General Pueyrredón está lleno de gente. Es impresionante, impresionante la cantidad de gente que hay por donde vayas. Zona norte de la ciudad de Mar del Plata, playas del centro, Playa Grande, Playa Chica, si vas para el sur. Es impresionante la cantidad de gente que hay en la ciudad. Esperemos que este tono se mantenga, esta Argentina nuestra, tan curiosa, tan compleja, con estos datos e índices monetarios y económicos y de inflación, y tenemos, digamos, yo creo que un conjunto de cuestiones en las que todos nos debemos obligar a pensar nuestro propio contexto. El dinero se ha vuelto realmente fungible en manos de los argentinos. El dinero que tenés, que recibís, no significa absolutamente nada. Nunca hemos tenido, desafortunadamente, salvo en el periodo de convertibilidad, hablo de la era moderna, otra era de estabilidad monetaria fue aquella del denominado patrón oro, anterior al gran colapso de la economía mundial con aquel martes negro de Wall Street en la década del 30, que inició un proceso de colapso económico y depresión global que dio lugar a muchísimas cuestiones que luego impactaron en el mundo, entre ellas el surgimiento del nazismo y del fascismo y todo lo que eso significó. En este momento, con una Argentina que está atravesando un momento político absolutamente extraordinario, estamos en el final de un ciclo, el inicio de un ciclo que está todavía absolutamente preñado de interrogantes a partir de hechos de carácter muy concreto. Por ejemplo, que todavía estamos lejos del momento en que se van a definir las grandes tendencias en cuanto a quiénes representarán la expectativa real de los argentinos para ir por un cambio que cultural y socialmente está ya absolutamente resignificado entre todos nosotros. En estas horas, como parte, digamos, de un escenario demasiado conocido, a partir de una acción que llevó adelante la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación Argentina en la materia de inteligencia, y con posterioridad a ello, un tema que ayer desarrollamos con el colega Daniel Santoro, se ha hecho público la existencia de una llamada mesa militar, coordinada, armada, puesta en escena dentro de la Agencia Federal de Inteligencia, al frente de la cual está el ex ministro de Defensa y hoy titular de la AFI, Rossi, el mismo que fue ministro de la Defensa Argentina en aquellos años en que se llevó adelante la puesta en condiciones, esa revisión, digamos, general del ARA San Juan, que tiene situaciones abiertas e interrogantes todavía muy extendidos en el tiempo sin respuesta. Rossi había concurrido a esa reunión con la Comisión Bicameral de Inteligencia, que tiene carácter secreto. Comenzaron a aparecer, a revelarse una serie de cuestiones. La respuesta de Rossi ayer a través del canal C5 Néstor fue decir que va a querellar al diario La Nación, al diario Clarín, a los periodistas Morales Solá y justamente Daniel Santoro, con quien conversábamos ayer. Sostiene él que han revelado nombres de agentes de inteligencia, una cuestión que está estrictamente prohibida por la ley de inteligencia y que va a llevar adelante este tipo de acciones. Veremos qué es lo que ocurre. No parece campo fértil un momento como este para llevar una cuestión de estas, pero tiene que ver con aquellos predicamentos de Cristina Elizabeth Fernández en su momento, en aquel audio tan citado siempre, en el cual en una conversación con Oscar Parrilli, ella le dice, además de denostarlo, de tratarlo de boludo, etcétera, 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 que hay que apretar a los jueces y que por supuesto apretar a los jueces incluye, entre otras cosas, también apretar a los medios de comunicación y apretar a los periodistas, etcétera, etcétera. El gobierno está arrinconado, vive en su propio mundo, vive en su propia globósfera. En el día de ayer con mucho menor apoyo del que se presumía, con algunos papelones, por ejemplo, que el texto de la nota o presentación
en referencia al pedido de juicio político a la Corte, está firmado, entre otros, por el gobernador Arcioni de Chubut, pero Arcioni no estaba. Pero además no solo no estaba, Arcioni está de licencia y ocupa la gobernación en este momento el vicegobernador. Ya, digamos, mal. Además, bueno, en el transcurso del camino se bajaron unos cuantos gobernadores de toda esta locura. Schiaretti, Perotti nunca participaron. Bordet, que andaba ahí jugando un poquito de costado, se corre de la jugada. En la tarde de ayer algunos colegas fabulaban ante sus respectivos lectores, audiencias, que el gobierno tendría los números para llevar adelante el juicio. El gobierno tiene los números en las comisiones, es decir, tiene garantizado que puede hacer circo. Lo que no tiene son los números para llevar esto al plenario y hacer efectivo el juicio contra la Corte. Corte que, por otro lado, digamos, está en feria judicial, seguramente mirando y analizando todo este tema. Y hoy hay una columna muy interesante de Ricardo Roa en Clarín, hablando del gobernador Zamora de Santiago del Estero, hablando de quién es el juez federal de Santiago del Estero, que rápidamente abrió la feria judicial para hacer una solicitud de requisa del celular de un integrante del staff de la Corte y vocero del ministro Rosati, algo que no va a ocurrir, pero bueno, los tipos van con todo esto. ¿Y a qué es lo interesante? No, lo interesante no es lo que dice Ricardo Roa en la columna, que es una columna de respuesta política en texto del editor, desde Clarín a lo que Clarín entiende es otra vez un capítulo en la guerra política del kirchnerismo contra Clarín. Entonces comienzan a poner ante su audiencia todos los datos. ¿Quién es este? ¿Cómo está vinculado? ¿Cómo es pariente? Lo que revela el artículo es algo que ocurre en la mayor parte de las provincias argentinas. La designación de los jueces federales que está en manos del Senado de la Nación Argentina depende de componendas de carácter político, lo cual restringe severamente la misma idea de la independencia del Poder Judicial en su carácter contingente respecto del lugar en donde los tipos operan, donde tienen que actuar. Está claro que la propuesta que en su momento en la Constitución reformada del 94 llevó adelante el alfonsinismo con la idea de introducir el Consejo de la Magistratura, introducir un criterio probo al respecto de la designación de los magistrados, está violentada todo el tiempo por la cuestión de poder en las provincias, de poder cultural en las provincias, de estas organizaciones políticas conservadoras de características feudales que entienden el poder como uno solo, el poder como una extensión en toda su dimensión. No entienden el poder en términos democráticos de independencia de poderes y de actores independientes en ese marco de poderes. Esto, digamos que en líneas generales, no es una exclusividad argentina, para nada. Tiene que ver mucho con lo que va a haber que hacer hacia adelante. Algunas cuestiones requerirían de una reforma constitucional. Dejémoslo de lado. La agenda que viene en Argentina es demasiado importante como para enredarnos en otra reforma constitucional. Lo que hay que corregir son los instrumentos, indudablemente. Hay que encontrar una manera seria, hoy la tecnología lo permite, consistente, hoy la tecnología lo permite, de que el desarrollo y el proceso hasta el nombramiento de un magistrado sea visible, sea observable por el ciudadano a pie. ¿Esto qué significa? Que cuando se haga este procedimiento, por ejemplo, se toman los exámenes. Miren, yo voy a contar una historia. Mar del Plata tuvo un juez federal de apellido Castellanos, que hoy es camarista en Salta. Cuando se tomaron los exámenes del Consejo de la Magistratura, se tomaron aquí en la Cámara Federal de Mar del Plata. Llegó un grupo de gente, que eran los que tomaban examen, se presentaron los postulantes, se sentaron todos, Castellano estaba entre ellos. Cuando terminan de rendir los exámenes, de esto había varios testigos hábiles, yo esto lo he publicado, lo puse por escrito. Alguna vez le pregunté al propio Castellano, che, ¿qué te llevó? Porque, bueno, pero voy a terminar la historia. Termina todo, se entregan los exámenes, se cierra, se sella, todo un protocolo. Entonces, uno de los que tomaba examen le dice, che, escúchame, ¿vos en qué te volvés?
porque si querés venite con nosotros en el auto. Castellanos era funcionario en el Consejo de la Magistratura. Y ante todos los que fueron a rendir ese día, que se sintieron unos perfectos estúpidos, quedó claro quién iba a ser el juez federal de Mar del Plata. Que vino acá por un ratito, y tiempió, e inclusive tuvo causas importantes en las que eligió hacerse bien el distraído. Y ahora es camarista en Salta. Entonces, este es el tipo de cosas que efectivamente se deben corregir. Ni que hablar de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde es hubo una época en que hoy creo que no está funcionando eso de esa manera, sin embargo, hay algo de eso. Una época en que si no se tenía una relación con el senador peronista por la quinta sección electoral, no había manera de tener un lugar en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces todo parece ser un juego de construcción de un espacio independiente, pero resulta que en algún momento todo depende de la estructura política del momento. ¿Es fácil resolver esto? No, no es fácil, pero hay que resolverlo. Ayer, muchos, vivimos un momento intenso, que fue el momento en que desde la Casa San Pietro salió el cortejo fúnebre llevando hasta el cementerio de la Loma a Carlos Fernando Arroyo. Hubo un aplauso muy largo, muy sostenido por todas las personas que estaban allí. El cortejo pasó por la puerta de la municipalidad, hubo varios funcionarios que salieron y dieron ahí parados sobre las calinatas de acceso al palacio su testimonio, estando allí, ¿no? Algunos que nunca tuvieron buena onda con él, otros que fueron sus funcionarios, que hoy son funcionarios de este gobierno. Fue muy emotivo cuando el cortejo paró en la escuela secundaria, en la 2, la de Arroyo. Y otra historia que concluye como va a concluir la historia de todos nosotros. Demasiada mendacidad, ¿no? Demasiada mendacidad. Fue tan disruptivo, tan ajeno al corpus politicus de aquí, que algunos no se privaron ni en un momento en que hay que ser realmente gente, en intentar siquiera parecer gente. Ya continuamos.